Aprende de finanzas personales, negocios, emprendimiento, inteligencia social y emocional. Todo eso y mucho más en un podcast. Cristian Martínez, todos los miércoles. Dicen los estudiosos en pedagogía que todos los seres humanos venimos a esta tierra como esponjitas en blanco, no traemos nada, nacimos en una familia donde Dios nos mandó, nos tocó nacer ahí y nuestros papás nos empiezan a poner información desde que estamos recién nacidos, es más, desde antes, yo creo, desde el vientre de la madre, el hijo empieza a recibir información emocional y de lo que está pasando en su entorno, de lo que la mamá siente, y cuando nacemos, igual, empezamos a crecer. Pero dicen los estudiosos que los niños desde los 0 hasta los 6 años hacen una concepción de cómo es el mundo, de acuerdo a lo que los papás enseñan, de acuerdo a lo que ellos ven, de acuerdo a lo que escuchan, de acuerdo a lo que van aprendiendo. Y de los 6 a los 13 años desarrollan creencias que le van a ayudar para toda su vida. Estoy seguro que tú tienes creencias que pusieron desde que eras pequeño en ti y que hasta el día de hoy las tienes. Miedos, inseguridades, seguridades también, cosas que haces bien, cosas que afirmaron. Pero con respecto a las finanzas, también los papás somos muy responsables de enseñar a nuestros hijos conceptos básicos desde que son pequeños para que cuando ellos crezcan, ellos puedan desarrollarse, crecer. Y sobre todo cuando ya tienes educación financiera, no sé a qué hora empezaste tú con educación financiera, pero yo empecé a los 30 años. De los 0 a los 30 años, lo único que aprendí fue lo que vi en casa, lo que escuchaba de mis papás, la forma de manejar el dinero de ellos, la forma de manejar el dinero de los que estaban en mi entorno. Y eso fue lo que yo aprendí. Yo veía algunas cosas buenas, algunas cosas malas. Yo comenté en un podcast anterior que yo odiaba las deudas porque yo vi a mi papá endeudarse. Cuando yo tenía 12 años, más o menos, estaba en sexto de primaria. Mi papá tomó una mala decisión financiera de pedir un préstamo bancario y empieza la devaluación del 94. Entonces, el dólar se va de 3 pesos a 9 pesos, 3 veces más. Y hay una devaluación impresionante, todas las cosas se van muy alto en precio, pero las deudas también. Entonces, mi papá tenía una deuda que cuando el dólar estaba en 3 pesos era posible pagarla. Pero de repente cuando el dólar sube a 9 pesos, los intereses y la deuda se infla totalmente. Ya estaba batallando para pagarla y a mí me tocó ver, cuando yo tenía 12 años, sexto de primaria, cómo mi papá estaba angustiado por el pago de deudas, cómo estaba frustrado porque no podía con esas deudas. Las deudas eran tan grandes que lo estaban arrollando y el dinero que él ganaba o generaba era menor al dinero que necesitaba pagar. Entonces me tocó ver como unos 3 o 4 años más o menos, una crisis financiera interesante en la familia. Y fue un impacto para mí porque yo pensé que íbamos bien. O sea, yo veía, salíamos de vacaciones a la playa cada 2 veces al año y nos íbamos a Disney cuando yo era niño. Y de repente veo que hay una crisis. Entonces yo decía, ¿cuál fue el problema? Y me acuerdo que mi mamá decía, las deudas. Y yo dentro de mí dije, yo no quiero deudas. Cuando yo crezca, no quiero tener deudas. No entiendo muy bien para qué andan pidiendo dinero si no se necesita. No sabía nada, estaba muy chico. Pero algo que sí se quedó grabado en mí es que dije, yo no quiero tener deudas. Y crecí desde el miedo en esa parte, por lo que vi en casa, con una seguridad de que yo no iba a tener deudas y que iba a tratar de tener unas finanzas sanas. Hasta los 29 o 30 años que me empiezo a educar, yo me caso a los 26, entonces empiezo a tener educación financiera, empiezo a entender cómo funciona el dinero y me doy cuenta que tenía patrones buenos que mis papás me pusieron, pero también tenía patrones malos. Entonces empecé a cambiar muchas cosas, pero imagínate que podamos educar a nuestros hijos con puros patrones buenos en el dinero, con buenas creencias, con una buena capacidad para que ellos manejen el dinero, con una conciencia de cómo se gana el dinero, cómo se administra, cómo se ahorra, cómo se invierte y cómo se hace crecer. Los judíos hacen eso, por eso los judíos siempre les va bien financieramente, porque dentro de su educación familiar, aparte de la educación espiritual que seguramente reciben de los padres, aparte de los valores, reciben educación financiera. Entonces los papás les enseñan a los hijos cómo deben usar el dinero para que cuando tengan después la capacidad de empezar a generar dinero, pues sea pan comido para ellos. Entonces, en base a toda esta introducción que acabo de dar, quise hacer este podcast para dar 7 consejos a los padres
para poder enseñar educación financiera a los hijos. Y es importantísimo este tema. Si tú dices, bueno, será importante, es demasiado importante. Si tú hoy eres adulto y tienes problemas financieros, es por la concepción que tienes del dinero desde niño. Si alguien te hubiera educado bien, si esto que voy a enseñar yo se enseñara en la escuela, los niños crecerían con una mentalidad diferente, pero en la escuela no se enseña, somos los papás responsables de enseñarlo en casa. Entonces vamos a hablar hoy sobre esos 7 consejos básicos o sencillos para que podamos enseñar a nuestros hijos sobre finanzas personales. Consejo número 1, enséñale a tus hijos los conceptos básicos de finanzas. Enséñale qué es el dinero, obviamente se dan cuenta, no están viviendo en una burbuja, ellos se dan cuenta que el dinero compra cosas, ¿no? Enséñales qué es un activo, enséñales qué es un pasivo, enséñales qué es un presupuesto, enséñales qué es un gasto, enséñales qué es una inversión. Y esos conceptos básicos, si ellos los aprenden desde niños y les queda claro, cuando empiecen a avanzar van a decir, me queda claro qué es eso. Te cuento una historia rápida. El otro día fuimos a Guadalajara con mi hijo, tuvo un partido de fútbol y lo seleccionaron para ir a un torneo en Guadalajara. Entonces mi esposa se adelantó con él y se llevó a mi hija mayor también. Yo me quedé con la pequeña. Entonces se fueron a Guadalajara y estando en el trayecto de un partido a otro, pongo un podcast siempre que estoy conduciendo, tengo la costumbre de escuchar algún podcast o alguna información, y la persona en el podcast está hablando sobre capital, y decía que estábamos en un mundo capitalista y que el capital tenemos que saberlo construir. Entonces mi hijo me voltea y me dice, papá, no entiendo el podcast, lo vengo escuchando, pero ¿qué es capital? Explícame, por favor, qué es capital, porque me interesa saber qué es capital. Mi hijo tiene 10 años. Entonces puse pausa en el podcast y mientras iba conduciendo le iba diciendo, hijo, el capital significa dinero invertido. Y ese señor, ¿por qué dice que es tan importante el capital? ¿Por qué dice que solamente ganas el juego del dinero con el capital? Y yo le decía, porque el capital significa que tú tienes dinero trabajando para ti y es dinero que está en inversión. ¿Tú cuánto capital tienes? Y me decía, no, pues no sé, creo que no tengo ni dinero, voy a tener capital. Y le decía, ¿te gustaría tener capital? Sí, me gustaría, porque entonces si tengo capital, me va a ir mejor financieramente, ¿verdad? Claro, te va a ir mejor financieramente. Los ricos siempre buscan tener capital. Y le repetí esa frase 2 veces, los ricos siempre buscan tener capital. Y ya, fue muy sencillo, no le dije tanto, puse otra vez el podcast en play y fuimos siguiendo escuchándolo. Pero después al siguiente día, él traía esa en mente y me dice, papá, ¿y cómo empiezo yo a tener capital? Tengo 10 años, me gustaría empezar a tener capital. ¿Cómo me sugieres que puedo empezar a tener capital? Y le dije, mira, el problema del capital no está físico, sino está en tu mente. Cuando tú tienes un dinero, cuando tú me pides tu domingo y te doy 50 pesos y tú te gastas todo ese dinero, no puedes construir capital. Tienes que quedarte cuando menos con 10 pesos para que eso lo ahorres y después de que tengas un poco de ahorro vas a construir capital. Yo ya había tenido ejercicios con él de algunos negocios, tuvieron un negocio de paletas, han hecho algunas cosas y entienden muchas cosas y saben que su papá enseña de este tema. Pero cuando él ya se le empieza a quedar grabado, la otra vez que le di dinero me dice, papá, entonces no me lo puedo gastar todo. Sí, claro, te lo puedes gastar todo, es tu dinero, pero yo te sugiero que no, que guardes un poquito para que construyas capital. Me dijo, ok, lo voy a hacer y voy a guardar un poquito. Me dio mucho gusto eso porque ya es algo que él ya tiene grabado, no es algo que yo le estoy diciendo, deberías de guardar dinero, no ahorras nada. Y yo creo que hay papás que se enojan con los hijos porque no obedecen la instrucción que el papá da o la mamá. Pero los hijos aprenden mucho más con el ejemplo que con lo que les dices. Entonces, si a ti ellos te ven que para ti un tema es importante, ¿qué crees? Para él también ese tema va a ser importante. Y va a empezar a trabajar o a aprender a través de la imitación de lo que ve hacerte a ti. Entonces, este concepto de capital, estoy seguro que él ya lo tiene en su mente implantado a los 10 años de edad. Va a seguir creciendo y va a acordarse y va a decir, necesito crecer mi capital y formar mi capital. Yo creo que tal vez cuando entre a secundaria voy a empezar a hacer con él algunos ejercicios de inversiones y de negocios para que él empiece a llevar sus cuentas. Esto lo aprendí de la historia de Carlos Slim. Carlos Slim
A los 12 años su papá le puso unas inversiones y él llevaba en una libreta sus cuentas de cómo iban sus inversiones. Quiero hacer eso con mis hijos, pero quiero que tengan un poquito más de conciencia. Creo que ahorita es importante trabajar en la parte emocional todavía, en la parte del trabajo, que entiendan algunas cosas, para que después él tenga interés de manera propia, de manera personal, para empezar a hacer crecer un pequeño capital, tal vez 500 pesos, convertirlos en 5,000 pesos, ese va a ser un gran reto. Y que él lo haga con lo que él tiene, con lo que él sabe, con lo que yo le puedo ayudar, pero que sea el dinero que él haga crecer. Entonces ese es un gran reto. Pero empieza enseñando los conceptos básicos. No puedes tú pensar que él es un adulto y que le vas a enseñar todo lo que tú ya conoces de manera diferente. Él tienes que ponerse a su nivel y enseñarle de acuerdo a su edad conceptos básicos, pero son muy inteligentes y seguramente entienden todo lo que tú les dices. Consejo número 2, utiliza juegos educativos. Existen muchos juegos que nos ayudan para poder entender cómo poder construir riqueza. El juego más importante en esto es el que hizo Robert Kiyosaki, que se llama Cash Flow, donde enseñan qué es un activo, qué es un pasivo, cuál es el sueño que tienes. Y ese juego lo puedes jugar con los niños y se pone emocionante porque realmente los niños se interesan en ganar, pero a la hora que están tratando de ganar están aprendiendo a hacer un pequeño presupuesto, a llevar un control de gastos, a saber que cuando tienes un hijo te cuesta dinero, a que tú tienes que construir, lograr tu proyecto de vida, tu propósito de vida, pero para eso tienes que construir activos y tienes que ir comprando cosas que te den dinero pasivo. Entonces van entendiendo en el juego muchas cosas. Pero hay otros juegos también sencillos como Monopoly o como Turista, donde el juego se gana comprando casas y hoteles. Y entonces vas avanzando en el juego y los niños van entendiendo cómo funciona el dinero, ¿no? Entonces, a través de un juego, a través de estar la familia riéndose, divirtiéndose, ellos se les van quedando conceptos básicos. Entonces, punto número 2, usa juegos de mesa o de interactivos para que los niños aprendan. Los niños aprenden jugando más que como un adulto en una clase. Si tú quieres sentar a tu hijo en una clase, decirle, hijo, te voy a dar una clase, mira, aprende esto, no va a ser tan fácil que lo aprenda. Pero si lo haces jugando a través de pequeñas interacciones de juego, en un juego de mesa, en otro tipo de juegos, estoy seguro que a ellos se les va a quedar. Consejo número 3, crea con ellos un presupuesto sencillo. Y este consejo me gusta porque ellos tienen que entender que todas las cosas tienen un costo y un valor en dinero. Entonces, si tienen un reto de alcanzar, haz que hagan un presupuesto para saber cuánto cuesta eso y cuánto dinero ellos tienen que generar para poder alcanzar eso. El otro día me pasó algo interesante porque a veces como papás cometemos errores. Yo cometo muchos errores y trato de que mis hijos tengan todo lo que necesitan. Y eso está mal porque a veces les compramos cosas porque tenemos la posibilidad de hacerlo, pero ellos no valoran las cosas. Entonces algunas cosas tienen que ganárselas y tienen que esforzarse por adquirirlas para que puedan tener el valor de las cosas. Si como papá les damos todo, ellos no entienden, ellos dicen, ¿de dónde vienen las cosas de mi papá? Entonces, si yo tengo una necesidad, si yo quiero hacer algo, solamente volteo a ver a mi papá y mi papá me da todo. Entonces, el otro día, hablando con mis hijos, les dije, ustedes tienen cosas de más, ustedes tienen cosas que ni valoran y que ni siquiera se han dado cuenta cuánto cuestan esas cosas porque simplemente las han tenido, ¿no? Y estoy cambiando en cuanto a este tema de que ellos puedan alcanzar metas financieras y de no darles todo cada vez paulatinamente y cada vez lo estoy haciendo retos más grandes. Pero son muy inteligentes. Entonces el otro día me dijo, oye papá, este trabajador que tienes, ¿cuánto gana? Y yo le dije, gana $2,500 a la semana, que son 120, $130, ¿no? Entonces me decía, ¿y si él quiere comprar un auto y el auto vale 100,000 pesos, ¿cómo se lo va a comprar? Y yo le decía, muy buena tu apreciación. Tú dime cómo crees que se lo va a comprar. Y él dice, porque si gana eso a la semana, quiere decir que gana 10,000 al mes, pero si en un mes no gasta nada, pues tiene 10,000, pero seguramente gasta, papá, porque tiene que comer y tiene que transportarse, tiene que vivir. ¿Cómo puede ahorrar para un auto? Entonces se quedó pensando eso y le dije, es que tú piensas que el dinero llega muy fácil, pero tú tienes que venir a trabajar aquí para que sepas que durante 1 hora de tu trabajo o 2 horas de tu trabajo, cuánto dinero te vas a ganar y entonces empieces a valorar otra vez las cosas diferentes. Y él me decía, sí, pero es que yo no quiero ser trabajador, yo quiero ser empresario.
Sí, pero tienes que entender que el empresario trabaja más que el trabajador. El dinero no viene solamente porque nos tocó suerte o porque tú tienes una familia que tal vez te da lo que necesitas. El dinero se tiene que trabajar. Entonces, el hacer un presupuesto donde él haga cuentas, por ejemplo, puedes involucrarlo en un presupuesto de decir, a ver, vamos a ir a cenar. ¿Cuánto presupuesto tenemos para la cena del día de hoy? No, pues hay 600 pesos para cenar hoy. Ok, perfecto. Entonces, vamos a hacer un presupuesto y cuando lleguemos vamos a hacer un poquito de cuentas para no salirnos de ese presupuesto. Y si los involucras a ellos se van a dar cuenta que no pueden pedir cualquier cosa, que tenemos que, como familia, mantener un presupuesto y estar balanceados en ese tema. ¿Quiere comprar algo? Tiene que hacer un presupuesto. Oye, papá, quiero comprar una bicicleta. Perfecto. Vamos a hacer un presupuesto de cuánto cuesta la bicicleta. ¿Ya sabes cuánto cuesta? ¿Cuál bicicleta quieres? Sí, ya. Ok. Cuesta 3,000 pesos. Perfecto. ¿Cuánto dinero necesitas acumular o generar para lograr esos 3,000 pesos y cuánto tiempo te vas a tardar? Y algo que a mí me ha servido como papá, y se los doy de consejos a otros papás que tal vez nos están viendo, es que tú motives a tus hijos a hacer eso y tú también impulsando un poquito de tu parte. Porque ellos saben que tal vez lo puedes hacer. Ellos dicen, mi papá es mala onda porque lo puede hacer, pero no lo hace porque no me quiere. Entonces, para que podamos tener un acuerdo, yo les digo a mis hijos, tú vas a construir un dinero, o tú vas a generar un dinero y yo te voy a poner la mitad de eso. Si el proyecto cuesta 3,000 pesos, cuenta con 1,500 míos, yo te los pongo, pero tú tienes que generar 1,500. Y si no, no lo vamos a poder lograr. Entonces, ellos solitos se miden y ellos dicen, ok, si realmente quiero lograr ese proyecto, pues tengo que trabajar y tengo que esforzarme y tengo que ver cómo le voy a hacer para juntar eso. Pero el papá sí me está apoyando. Es muy diferente abordar el proyecto así, a decirle a tu hijo, pues no, tú ve cómo le haces y dale como puedas. Obviamente, pues se va a frustrar y va a decir, no lo puedo hacer, pero si lo impulsas y cuando lo puedes ver que lo está haciendo, te das cuenta que tiene muchas ideas para hacerlo. Me pasó con mi hija mayor. Bueno, me pasó a mi esposa, pero quiero contarlo. Mi hija mayor tenía un campamento con sus amigos de la primaria, sexto de primaria, y se iban a ir a una semana de campamento a un lugar, pero ese campamento estaba caro, muy caro. Entonces, caro para un niño, ¿verdad? Creo que costaba 8,000 o 10,000 pesos el campamento. Entonces ella dice, yo quiero ir al campamento. Ah, muy bien, nos parece buena idea, pero pues ese campamento cuesta dinero. ¿Qué te parece si para que tú vayas al campamento pones la mitad de lo que vale? Sí, ayúdenme y yo pongo la mitad. Entonces mi hija, un día, mientras mi esposa estaba vendiendo ropa, fue a su recámara, sacó toda la ropa que ya no le quedaba, la puso en una caja y le dijo, mamá, ayúdame a vender esta ropa porque quiero ir a mi campamento. Pero de ella salió la iniciativa de buscar la manera de generar un dinero para poder avanzar. No solamente dijo, bueno, pues entonces no voy a ir, sino que ella dijo, ¿cómo puedo hacerle yo con 12 años de edad, 11 años que tiene, para poder generar un peso, un dinero? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es mi posibilidad? Y se dio cuenta que su mamá vende ropa, entonces dijo, seguramente mi mamá me puede ayudar a vender mi ropa también. Y esto fue real, vendió esa ropa y en esa venta de ropa casi sacó la mitad de lo que necesitaba del campamento. Entonces, nosotros no le resolvimos el campamento al 100%, ya tuvo que tener iniciativa de hacer eso para poder lograr el campamento. Cuando estaba en el campamento, ella decía, este campamento también yo trabajé para estar aquí, no fue que mis papás solitos me lo dieron. Entonces había hasta una concepción diferente de disfrutar el campamento, de poder estar ahí. La emoción que generaba saber que ya llegaba la fecha del campamento fue diferente, porque ella trabajó un poco para eso. Punto número 4, fomenta el ahorro con ellos. La parte del ahorro es importantísimo desde pequeños hacerlo, pero que ellos entiendan que el ahorro debe de estar fomentado para un propósito mayor. No se trata de ahorrar dinero por ahorrar. Si ahorramos dinero por ahorrar y no tenemos un proyecto en que se va a usar ese dinero, siempre va a terminar en gasto. Eso ya lo he enseñado antes. Si tú dices, bueno, ya entendí que tengo que ahorrar, voy a poner un cochinito, voy a poner una alcancía, voy a poner una cuenta donde voy a meterle dinero, pero no sé para qué lo quiero el dinero, te lo vas a gastar. Y va a ser triste porque al final de cuentas el dinero se va a ir a cualquier lugar que se te ocurra y que se te antoje y que te emocionaste y te lo vas a gastar. Pero si tú tienes un ahorro con propósito y tú a esa alcancía le pones un nombre y tú dices, ok, este ahorro va a ser para este proyecto, viaje a la playa. Aquí le vamos a meter dinero porque queremos ir este año a la playa y todos como familia vamos a participar de este ahorro. Si ellos te ven que tú lo haces así, ¿qué crees que van a aprender? Eso van a aprender. Entonces, cuando ellos quieran hacer un proyecto, van a decir, necesito hacer un ahorro porque quiero hacer este proyecto.
Pero eso se aprende en casa. Entonces, mi hija mayor es muy diferente a mi hijo Dylan. Mi hija mayor es muy inteligente, muy prudente, no habla tanto, analiza mucho las cosas, pero es muy inteligente, sabe más de lo que imaginamos que sabe. Y ella es muy ahorrativa, se parece mucho a mi hermana. Mi hermana Abigail, que falleció, era muy ahorrativa, siempre tenía un puerquito con dinero. Y siempre tenía dinero. Yo era súper gastalón de niño. A mí mis papás me daban 100 y yo me quería gastar 200, pero ella siempre guardaba. Entonces, cuando yo de niño o adolescente tenía una necesidad, siempre me ayudaba ella, y ella era menor que yo. Bueno, mi hija mayor está un poquito parecida en su forma de ahorrar o de ver el dinero como mi hermana, y ella tiene un puerquito. Y ha tenido varios, pero ahorita tiene uno. Entonces el otro día le dije, hija, cada que yo tenga un negocio y gane un poquito de excedente, tú me vas a ayudar a ahorrar. Te voy a dar un dinero y tú lo vas a meter en ese puerquito para ver cuánto juntamos tú y yo. No le digas a nadie, este es nuestro secreto. Entonces, yo te voy a dar un dinero a escondidas sin que tu mamá vea, sin que tu hermano vea, nadie tiene que ver, pero tú lo vas a ahorrar. Y eso estamos haciendo, tenemos un mes haciendo eso. Pero es algo interesante porque ella a veces me ve y me dice, ¿no hay hora para ahorrar o qué? Y le digo, sí, ahorita y nos comunicamos como en secreto, sin que nadie sepa. Pero ella sabe la importancia del ahorro y está ahorrando un dinero que yo le estoy dando para ahorrar, porque quiero que siempre ella se le quede y sea parte de su manera de generar los proyectos a través del ahorro. Ahora, ese dinero yo lo estoy poniendo y ella está poniendo otro dinero y le dije, llévame las cuentas aparte, no me las revuelvas. Tú ponme el dinero que yo te voy dando en una cuenta y tú pon el que tú llevas para que cuando rompamos esa alcancía no nos vayamos a pelear. Cada quien tiene su ahorro ahí, ¿no? Pero está emocionada ahorrando, entonces cada que ella puede, le mete dinero ahí. Y le mete dinero ahí. El otro día iba con ella solo en el carro y le decía, oye, hija, ¿y no te robarán esa alcancía? ¿No la tienes, no le sacarán dinero ahí o algo? Alguien que la vea y me dice, no, papá, es que en esa alcancía entra el dinero pero ya no sale. Le tengo que meter hasta con un palillito los billetes porque no hay manera de salir. La única manera de que salga es rompiéndola. Entonces le dije, bueno, está bien, nada más no se la vayan a robar la alcancía y al rato nos quedemos sin ahorro, ¿no? Pero ella ya tiene claro que el ahorro es parte importante. Tenemos que hacer que nuestros hijos ahorren y enseñarles eso. Dales el dinero, que ellos lo sientan que lo reciben, pero dile, no te lo puedes gastar todo, ¿cuánto vas a ahorrar? Y si ellos están muy pequeños, no sé, tal vez 5 o 4 años, que te regresen una parte. Pero cuando te regresan se dan cuenta que el dinero sí era de ellos. Entonces, no es igual cuando un papá le dice, no, en vez de darte 10 te voy a dar 8 y yo voy a ahorrar 2. No funciona igual. Tienes que darle los 10 y que tú le digas, ya cuando los tienes en su mano, ahora tú regrésame 2 para ahorrarlos. Muchas veces te va a decir, no, pero yo no los quiero ahorrar, yo quiero irlos a gastar. Pero si lo empiezas a hacer así, se le va a hacer un hábito y somos personas de hábitos y seguramente va a crecer con ese hábito del ahorro y esa es una gran ventaja. Punto número 5, habla con ellos sobre el valor del trabajo. Es importante que entendamos que el trabajo es la primer fuente de construir dinero. Seas empresario, seas empleado, seas inversionista, seas hijo de un rico, no importa. El trabajo es la principal manera de poder construir un ingreso. Entonces los niños tienen que saber el valor del trabajo y tú tienes que hacerlos partícipes de un trabajo donde se cansen. Yo sugiero que se les haga un trabajo donde se cansen y ellos puedan ver que ganarse dinero no es magia. Porque cuando ellos ven tal vez que el papá es empresario, que tiene negocios, que tiene inversiones y que no tiene tanto desgaste físico, sí lo ven y ellos dicen, bueno, es que mi papá, el otro día me dijo, papá, es que pues yo quiero ser el dueño del negocio como tú, porque tú nada más das órdenes. Yo no veo que tú estés sudando, lavando un auto, yo no veo que tú estés así, tú nada más dices, ayúdenme en eso y toda la gente te ayuda, los que están contigo, pero el trabajo tienes que enseñarlo en casa. Entonces, estamos también cambiando la dinámica con mi esposa de dejarles responsabilidades de trabajo, barrer, trapear, recoger, lavar los trastes, para que ellos entiendan que el trabajo es cansado, pero que el trabajo genera una retribución económica y que es muy importante trabajar. Una de las cosas más importantes que creo que los hombres deberíamos de tener desde casa es el valor del trabajo. ¿Por qué digo los hombres y no tanto las mujeres? Porque las mujeres se van a casar con un hombre que el hombre es el proveedor. Dios nos diseñó para que los hombres fuéramos proveedores y es nuestra responsabilidad proveer. Ahora, si entre los dos trabajan y hay
ingresos de las dos partes está bien, no estoy en contra de eso, pero el responsable es el hombre. No puede un hombre echarse para atrás y decir, mi amor, pues tú saca adelante la familia, tú saca adelante la casa, porque pierdes su hombría y su forma en que Dios los diseñó. Entonces, aunque los dos trabajen, el responsable de las cuentas o de las cosas debe de ser el hombre. Y el niño tiene que saber que el trabajo es duro. Yo me acuerdo que mi abuelito, el papá de mi mamá, tenía una frase que decía, el trabajo es tan difícil que hasta nos pagan por hacerlo. Y yo siempre se las digo a mis trabajadores cuando se empiezan a quejar, no, es que ya ando cansado y todo. Pues sí, hay que seguir chambeando porque el trabajo es tan difícil que hasta nos pagan por hacerlo. Entonces, los hijos tienen que entender el valor del trabajo y eso empieza en casa. Ellos no van a salir después de la universidad diciendo, pues ahora sí a trabajar. Si nunca trabajaron, nunca aprendieron el valor del trabajo, se les va a dificultar. Y ellos van a decir, no, es que yo no quiero ganar el dinero trabajando, yo quiero ganar el dinero estando en la casa sin hacer nada, jugando Nintendo. Eso no va a ocurrir. Es el trabajo el principal, la fuente número uno de cualquier persona para poder generar un ingreso. Ellos tienen que saber eso. Punto número 6, involúcralos en las tomas de decisiones. Es importante que aunque sean niños, ellos también puedan decidir. Oigan, ¿vamos al cine o vamos a la plaza? No podemos ir a las dos cosas. O vamos a comer a un buen restaurante o vamos al cine. Porque pues tenemos que guardar el presupuesto y cuidar esta parte. No podemos gastar al doble. Entonces ahorita está caro. Y a los partícipes de esos, el otro día mi hija me dijo, papá, ¿qué crees? Hace mucho que no vamos al cine, pero ahorita el cine hasta antes de las 3 de la tarde cuesta 28 pesos por boleto. Oye, pues sí está muy barato. Podemos ir. Entonces ella ya dice, ya el dinero no es un impedimento para ir. Podemos ir al cine. O sea, cuesta 28 pesos, pero a los partícipes de eso, que tú les puedes decir, oye, ¿tú qué opinas de esto? ¿Cómo lo ves? Aunque sea un niño, si él se involucra y entiende y empieza a entender algunas cosas, es mucho más valioso eso, a que tú les resuelvas todo y no los dejes opinar. Y tú les pidas lo que ellos quieran en ese momento y no haya participación de ellos en la parte de tomar decisiones. Hace 2 días fuimos a León y mi hijo quería un balón de fútbol. Entonces le dije, sí te voy a comprar un balón. Vamos a la tienda a comprar un balón. Y veo uno y le gusta mucho y después veo otro que le gusta más. Entonces dice, mira papá, ¿a ti cuál de los dos te gusta? Y le dije, no, pues lógicamente este me gusta más, pero ¿cuánto cuesta uno y otro? Este cuesta 580 pesos y este cuesta 380 pesos. Ok. ¿Y cuántos balones tienes en la casa? Pues como unos 2 o 3. ¿Y para qué lo quieres? Pues para jugar. Pues entonces yo creo que estaría bien que te llevaras el de menor precio, ¿no? Pero está más bonito el otro. Sí está más bonito el otro. Pero yo creo que no necesitas el otro. Con este está bien. ¿Tú qué opinas? Y él dice, pues sí, y también me gusta. Está bien, pues vamos a llevarnos este entonces. Pero él es partícipe de eso. O sea, yo no decido totalmente, no, nos vamos a llevar el barato porque este está carísimo. No, a ver, espérate. Sí hay posibilidad de llevarnos tal vez el más caro, pero ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿O solamente porque tiene más bonitos los colores o qué? O sea, ¿cuál es el fin del balón? Patearlo, vas a jugar con el fútbol, ¿no? Este está perfecto, este también es profesional, pero ¿tú cómo ves? Y él dijo, sí, me parece bastante bien este, y compramos ese balón. Pero él es partícipe de eso. Nosotros como papás tenemos que ser los partícipes, porque si no los hijos no entienden nada. No sé si viste un video que se hizo muy viral de una chica en Brasil que se tira en el piso porque su hermano le compró un iPhone 15. Está súper viral en las redes, bueno, pero tiene como 1 mes o 2 meses. Y me sorprendió verlo porque la niña tiene como 13 o 14 años de edad, no está tan niña. Entonces su mamá le dice, te voy a comprar un iPhone, pero de acuerdo a mi posibilidad, pues yo trabajo y todo, yo no te puedo comprar un iPhone 15. Entonces van a la tienda donde venden los iPhone y le compran un iPhone, creo que 11. Y la niña sale haciendo un berrinche que se tira al piso y toda la gente de alrededor se empieza a dar cuenta de eso, ¿no? La empiezan a grabar, varios celulares. Y le dice la mamá, hija, entiende que no tengo la posibilidad de comprarte uno 15, pero es uno 11. Yo no quiero el 11, yo quiero el 15. Y lo avienta. Y yo dentro de mí dije, wow, qué fuerte. Porque la niña quiere decir que no tiene idea de lo que su mamá le cuesta ganar el dinero, de cómo lo está haciendo y cómo está haciendo un gran sacrificio. La mamá tenía un teléfono chafita. Imagínate eso, el valor el amor de los padres a los hijos que a veces quieren darles todo. La mamá tenía un teléfono mucho más chafita y su hija tenía un teléfono iPhone 11 y no lo quería. Quería el 15. Porque sus amigas seguramente tenían el 15, ¿no?
Pero eso no puede ocurrir. Si tú tienes una correcta educación financiera con tus hijos, ellos entienden el valor del dinero, hacen todo con un proyecto, todo, no puede ocurrir eso. Porque a mí lo que me preocupa de este video no es tanto el berrinche de la niña, sino que la mamá le dio a la niña una vida que tal vez no le podía dar y no la hizo consciente de cuál era su realidad total, porque la niña, ella decía, yo quiero el 15 y seguramente mi mamá sí me puede comprar el 15, pero no me lo quiere comprar. Entonces tenemos que ser los partícipes, ellos tienen que entender cómo están las finanzas en la casa, cuándo es el momento de sí poder hacer cosas, proyectos, cuándo no, cuándo tenemos que estar más austeros. Ellos tienen que ser partícipes de eso, no hacer berrinche porque entienden cómo funciona todo eso desde casa. Punto número 7, fomenta la generosidad. Y este punto me encanta porque yo soy de las personas que creo que todos debemos de repartir el dinero con otras personas, ayudando a otros. Nuestro dinero no solamente es para nosotros enriquecernos y vivir una vida fuera de serie, sino cuando tú empiezas a generar más dinero, debes de tener la capacidad de ayudar a más personas y ser generoso. Entonces, eso se aprende en casa. Cuando tú eres generoso y cuando tú puedes ayudar con dinero a otras personas, ellos tienen que aprenderlo y ellos también tienen que hacerlo. Entonces, eso se tiene que enseñar desde niños. ¿Por qué los niños en algún momento son como egoístas? Porque se dan cuenta que hay cosas que son personales y que no las quieren compartir. Y hay un momento, hay una edad como del egoísmo, donde el niño dice, no, este es mi carro y yo no te lo presto. Este es mi balón y yo no te lo presto. Pero cuando ellos empiezan a aprender la generosidad y desprenderse, eso se aprende desde casa. Y cuando un ser humano crece con generosidad, yo creo que le empieza a ir mucho mejor en la vida. El otro escuché una frase que decía, nadie se ha quedado pobre por ayudar a alguien más. Me encantó esa frase porque a veces hacemos un proyecto, hacemos cuentas y todo el dinero que generamos buscamos que se cumpla en ese proyecto, pero nos olvidamos de dar. Y 10% de lo que ganamos debe de ser para dar. De hecho, en la Biblia se llama diezmo. Pero también para personas que no son creyentes, aunque no den un diezmo, deben de guardar una parte del dinero para dar. Y yo enseño en mis cursos que eso te hace no tener amor al dinero. Cuando tú puedes desprenderte de un dinero que ya ganaste y que puedes decidir darlo a alguien más, eso que das, y tenemos que hacerlo un hábito de siempre dar, porque cada que estás dando le estás diciendo a tu vida, a tu dinero, yo tengo el control, tú no tienes el control de mí. Entonces cuando te desprendes y das, haces que no ames el dinero y el dinero lo tengas en el lugar correcto, pero si no das nada y te da coraje dar o ayudar o prefieres no dar, ese es un problema y eso va a hacer que no puedas crecer financieramente hablando porque es también algo espiritual. Entonces los niños tienen que aprender a dar. Tú tienes como papá que decirles, a ver, te voy a dar esto, ¿cuánto vas a dar? Pero el papá es responsable de enseñarlo porque el niño no va a querer dar nada, va a decir, papá, si de por sí tengo bien poquito y quieres que dé, pues no, o sea, no la riegues, ¿cómo crees? Y dame más para dar más. No, con esto que se te va a dar, con esto que tienes que ayudar y tienes que dar a otras personas. Con mis hijos estoy haciendo ahorita una limpia de casa donde todos los juguetes que ya no ocupan están siendo guardados en unas cajas. Y después de aquí lo que voy a hacer, todavía no lo he hecho, pero lo voy a hacer, es que los voy a llevar a una comunidad donde hay niños pobres y que regalen todos esos juguetes a otras personas que necesitan. Y que ellos puedan saber que ellos tenían ese juguete guardado que hace mucho no ocupaban y que otro niño nunca lo ha tenido, lo necesita y pueden ellos dar. Pero quiero que sientan satisfacción por el dar. Entonces voy a hacer un poquito más de énfasis en decirles cómo lo vamos a hacer. Vamos a escoger el lugar donde vamos a ir juntos para poder dar y que ellos personalmente estén dando su juguete con el que jugaban y puedan dárselo a otro niño desprendiéndoselo y decir, quiero dártelo a ti, ¿no? Pero no lo quiero hacer como algo así, sino quiero hacerlo como algo que se les quede grabado para toda su vida. Entonces voy a tratar de hacer un evento donde eso lo recuerden siempre y tengo que hacerlo muy emocional. Pero lo voy a hacer porque es importante que los papás entendamos que la generosidad se aprende en casa, que el respeto se aprende en casa, que el uso del dinero se aprende en casa. Y los hijos no es que algunos salen más vivos que otros, sino todo lo ven de casa. Como bonus o como consejo final, quiero decir esto, los hijos no van a aprender teoría, van a aprender práctica. Los hijos van a aprender más del ejemplo de lo que haces tú a lo que tú les dices que vas a hacer o que ellos deben de hacer.
Si tú pones una regla, el primero en cumplirla debes de ser tú como papá. Si tú les dices, debemos de ahorrar, el primero que debe ahorrar eres tú como papá. Si tú les dices, debemos de ser generosos, el primero que debes de ser generoso eres tú como papá, para que ellos lo aprendan. Lo que se aprende a través del ejemplo no se olvida. Lo que se aprende a través de la teoría, 2 o 3 días después ya se olvida. Pero cuando algo te lo enseñaron y alguien te inspira a través de su ejemplo, ese es el mejor consejo que les puedo dar a los papás. Seamos ejemplo con nuestros hijos en la generosidad, en el ahorro, en las inversiones, en el dar, en hacer un presupuesto, en no comprar todo de manera impulsiva, sino en poder decir, vamos a ordenar esto y vamos a hacer ejemplo para que ellos no vean teoría, sino vean la práctica. Si logramos hacer eso, vamos a construir hijos con mucha inteligencia financiera. Y cuando ellos se enfrenten a la vida, van a tener otra mentalidad muy diferente a la que nosotros tuvimos. Y eso es una gran ventaja que podemos dar a nuestros hijos desde que son pequeños, para que ellos se enfrenten a la vida y resuelvan la parte financiera mucho más sencilla a como tú la resolviste. Yo creo que hasta aquí le paramos. Vamos a dejar hasta aquí, y si alguien tiene algo que comentar, algo que agregar, háganoslo saber. Queremos leer sus comentarios. Vamos a hacer un podcast también de puras preguntas y respuestas, donde vamos a responder simplemente las preguntas que las personas han dado y todo, para tomarnos el tiempo de hacerlo de manera detenida y generando valor en la vida de otras personas. Si este podcast te gustó, compártelo con tu comunidad, con tu gente. Hazlo llegar a la persona que crees que lo necesite, y mi objetivo es llegar a muchas más personas que se beneficien de esta información de valor. Nos vemos la próxima semana. Saludos, que estés muy bien. Gracias por acompañarnos un capítulo más. No olvides compartir este podcast y búscanos en nuestras redes sociales como Cristian Martínez Finanzas.